Si miras tu historia con honestidad, hay un patrón que se repite. Personas intensas pero distantes. Presentes al inicio, ausentes después. Interesadas, pero no disponibles. Cercanas, pero emocionalmente inaccesibles. Y aunque cambien los nombres, aunque cambien las historias, la sensación final es la misma. Tú das más. Tú esperas más. Tú sientes más. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Por qué siempre me atrae alguien que no puede amarme del todo? La respuesta no está afuera. Está dentro. Y no es superficial. Es profunda. Es inconsciente. Y tiene raíces antiguas. No es mala suerte, es familiaridad emocional. Carl Jung explicaba que el inconsciente no busca lo sano. Busca lo conocido. Aunque duela. Aunque desgaste. Aunque te rompa por dentro. Si te atraen personas emocionalmente indisponibles, no es porque quieras sufrir. Es porque esa energía te resulta familiar. Algo en ti la reconoce. Algo en ti sabe cómo moverse ahí. Algo en ti aprendió a amar desde ese lugar. La herida que se disfraza de atracción. Muchas mujeres confunden atracción con activación emocional. Pero no es lo mismo. La indisponibilidad activa. Ansiedad. Expectativa. Hipervigilancia. Necesidad de demostrar valor. Miedo a perder. Y esa activación se siente intensa. Viva. Adictiva. No porque sea amor, sino porque toca una herida antigua. Amar desde la carencia aprendida. Si en algún punto de tu vida el amor fue inconsistente, intermitente, condicional o emocionalmente distante, tu sistema nervioso aprendió algo peligroso. Que amar es esforzarse. Que amar es esperar. Que amar es adaptarse. Que amar es no pedir demasiado. Y desde ahí, lo disponible te parece extraño. Y lo inaccesible te resulta familiar. El inconsciente intenta reparar el pasado. Aquí ocurre algo clave. Cada vez que te vinculas con alguien emocionalmente indisponible, tu inconsciente no está buscando sufrir. Está intentando sanar el pasado. Quiere lograr ahora lo que antes no pudo. Quiere que esta vez sí te elijan. Que esta vez sí se queden. Que esta vez sí cambien. Pero el problema es este. No puedes sanar una herida repitiendo la dinámica que la creó. Porque lo estable no te genera la misma chispa. Cuando alguien es claro, presente, emocionalmente accesible, puede sentirse aburrido, predecible, poco intenso, demasiado fácil. No porque lo sea, sino porque tu sistema nervioso está acostumbrado al caos emocional. La calma no activa, regula. Y si nunca te enseñaron a amar desde la regulación, la calma se siente vacía. La confusión entre amor y validación. Con personas indisponibles, el vínculo se convierte en una prueba constante. ¿Me elige? ¿Me escribe? ¿Me prioriza? ¿Me desea? Y cada pequeño gesto se vive como una victoria emocional. Eso no es amor. Es validación intermitente. Y es altamente adictiva. El rol inconsciente que asumes, sin darte cuenta, puedes ocupar el rol de la que comprende, la que espera, la que se adapta, la que sostiene, la que da más. Porque en el fondo, crees que amar bien te hará merecedora. Pero el amor no se gana. Se encuentra. Lo que esta atracción está intentando mostrarte. Cada persona emocionalmente indisponible que llega a tu vida no es un castigo. Es un espejo. Te muestra dónde aún te abandonas. Cuánto te exiges para ser amada. ¿Qué partes de ti buscan aprobación? ¿Qué heridas aún no han sido integradas? No para juzgarte, sino para despertarte. Para entender por qué te atraen personas emocionalmente indisponibles. No basta con mirar tus relaciones adultas. Tienes que mirar más atrás. Mucho más atrás. A un tiempo en el que no elegías. Solo absorbías. Carl Jung decía que la infancia no se recuerda solo con la memoria, sino con el cuerpo y el inconsciente. Y es ahí donde se forma la primera idea de lo que es el amor. El amor temprano no siempre fue ausencia total. Aquí es importante aclarar algo. No todas las heridas vienen del abandono evidente. A veces vienen de la presencia incompleta. Padres que estaban físicamente, pero no emocionalmente disponibles. Padres que proveían, pero no escuchaban. Padres que amaban, pero no sabían expresarlo. Padres que estaban, pero no conectaban. Eso deja una marca silenciosa. Cuando aprendiste a no necesitar demasiado, tal vez aprendiste pronto que expresar emociones incomodaba. Pedir atención era exagerar. Mostrar tristeza no era bien recibido. Ser fuerte era más valorado que ser vulnerable. Así, sin darte cuenta, aprendiste a minimizarte, a sentir en silencio, a adaptarte, a no molestar. Y ese aprendizaje se convirtió en tu forma de amar. Porque la indisponibilidad se siente normal. Cuando creces con amor emocionalmente limitado, tu sistema nervioso se adapta. Aprende a funcionar en la carencia. Aprende a esperar.
Aprende a conformarse. Entonces, cuando de adulta, alguien es distante, evasivo o ambiguo, tu cuerpo no entra en alarma. Entra en modo conocido. Eso se siente como atracción. El vínculo con figuras que no podían sostener. Jung hablaba del complejo parental. Patrones emocionales que se repiten. Hasta que son conscientes. Si la figura emocional primaria no podía sostenerte del todo, tu inconsciente sigue buscando esa experiencia. No para sufrir, sino para resolverla. ¿Quieres, sin saberlo, que ahora sí funcione? La esperanza inconsciente. Con personas indisponibles aparece una fantasía. Si me ama alguien que no puede amar, entonces valgo mucho. Esa esperanza es peligrosa. Porque te pone en lucha constante. Por algo que no depende de ti. Y te hace creer que el amor se prueba con sacrificio. El rol de la mujer que comprende todo. Muchas mujeres desarrollan una gran empatía. Como mecanismo de supervivencia emocional. Aprendieron a leer el ambiente. A anticipar estados de ánimo. A adaptarse para mantener la conexión. Eso las vuelve profundas. Sensibles. Intuitivas. Pero también vulnerables. A relaciones desequilibradas. Porque das más de lo que recibes. No es porque seas ingenua. Es porque así aprendiste a amar. Dando. Sosteniendo. Esperando. Pero el amor adulto sano no se basa en compensar carencias infantiles. Se basa en reciprocidad consciente. El cansancio que empieza a aparecer. Llega un momento, y quizá ya estás ahí, en el que te cansas. No solo de la persona. Del rol. De ser la fuerte. La comprensiva. La paciente. Ese cansancio no es debilidad. Es conciencia emergente. Es tu psique diciendo: esto ya no me representa. La buena noticia que casi nadie dice. El hecho de que estés viendo este patrón significa algo importante. Ya no estás completamente identificada con él. Y eso es el inicio del cambio. Porque lo que se hace consciente pierde poder automático. Aquí tocamos uno de los puntos más delicados y más reveladores de todo este proceso. Porque muchas veces no te atrae la persona, te atrae la sensación. Y esa sensación no es amor, es activación. El cuerpo aprende antes que la mente. Tu sistema nervioso se formó mucho antes de que tu mente pudiera razonar. Aprendió a reconocer peligro, ausencia, tensión, incertidumbre, expectativa. Si creciste con amor inconsistente, tu cuerpo aprendió a vivir en alerta suave constante. No era caos total. Era algo peor. Incertidumbre emocional. Y esa incertidumbre se volvió normal. Porque la ansiedad se siente como conexión. Cuando alguien es emocionalmente indisponible. No sabes dónde estás parada. No sabes cuándo aparece. No sabes si se va a quedar. Eso activa dopamina. La dopamina no es amor. Es anticipación. Es el tal vez. Es el quizá ahora sí. Es el si hago un poco más. Y esa química crea apego. No conexión real. La intensidad no es profundidad. Esto es clave para tu público femenino. La intensidad acelera el corazón. Ocupa la mente. Genera obsesión. Crea urgencia. La profundidad tranquiliza. Ordena. Da claridad. Crea seguridad. Si solo conociste el amor desde la herida, la profundidad puede sentirse vacía. No porque lo sea, sino porque tu sistema nervioso no está acostumbrado a la paz. El vínculo como montaña rusa emocional. Con personas indisponibles. El vínculo tiene picos y caídas. Cercanía-distancia. Interés-silencio. Promesa retirada. Y cada regreso se siente como alivio. Ese alivio se confunde con amor. Pero es solo el fin momentáneo de la ansiedad. Porque te enganchas justo cuando se alejan. Esto duele reconocerlo. Pero es necesario. Muchas veces el mayor apego
No aparece cuando te eligen, sino cuando te retiran. Porque activa la herida original. Tengo que hacer algo. Para no perder esto. Y ahí te esfuerzas más. Das más. Te adaptas más. No por falta de amor propio, sino por memoria emocional. El inconsciente no distingue pasado y presente. Jung decía que el inconsciente vive en eterno presente. Cuando alguien se vuelve distante, tu cuerpo no reacciona a la hora. Reacciona a todas las veces que sentiste esa distancia antes. Por eso duele tanto. Por eso se intensifica. Por eso parece desproporcionado. No estás reaccionando solo a esa persona. Estás reaccionando a una historia. La falsa creencia que sostiene el patrón. En el fondo, vive una idea silenciosa. Si logro que alguien emocionalmente indisponible me ame, entonces soy digna. Esta creencia no es consciente, pero dirige tus elecciones. Y te mantiene atrapada en relaciones que te drenan. Cuando el cuerpo empieza a cansarse del patrón, llega un momento, y este es crucial, en el que la ansiedad deja de sentirse emocionante. Empieza a sentirse agotadora. Tu cuerpo ya no quiere adrenalina. Quiere descanso. Tu mente ya no quiere fantasía. Quiere verdad. Ese cansancio no es resignación. Es evolución. El inicio del desapego verdadero. El desapego no empieza cuando te vas. Empieza cuando ya no idealizas. Cuando empiezas a ver lo que es, lo que no es, lo que nunca fue. Y aunque aún duela, ya no te mientes. Este es el punto donde muchas mujeres se frustran. Porque entienden el patrón. Reconocen la herida. Ven la dinámica. Pero aún así, la atracción sigue ahí. Y eso genera culpa. Si ya sé que no me conviene, ¿por qué todavía me atrae? La respuesta es simple, pero profunda. La comprensión mental no reprograma de inmediato al sistema nervioso. El cuerpo no cambia al mismo ritmo que la conciencia. Tu mente puede entender en meses lo que tu cuerpo aprendió durante años. No es resistencia. Es memoria emocional. Tu sistema nervioso fue entrenado para asociar amor con tensión, con incertidumbre, con esfuerzo. No se deshace de eso. Solo porque ahora sabes más. Se reeduca con experiencia sostenida. Porque la atracción no desaparece de golpe. La atracción hacia lo indisponible no es solo emocional. Es fisiológica. Está ligada a dopamina, adrenalina, anticipación, recompensa intermitente. Eso es química. Y la química no se elimina con lógica. Se reemplaza con regulación. El error común, forzarte a sentir distinto. Muchas mujeres intentan esto. Debería sentirme atraída por lo sano. Debería querer lo estable. Debería dejar de sentir esto. Pero el debería genera más tensión. Y la tensión refuerza el patrón. No se trata de obligarte. Se trata de exponerte gradualmente a una experiencia diferente. La calma al inicio puede sentirse incómoda. Aquí viene una verdad que casi nadie dice. Cuando empiezas a vincularte con personas disponibles, claras, presentes, coherentes, puede aparecer una sensación extraña. Aburrimiento, incomodidad, desconexión, duda. No porque no haya interés, sino porque tu cuerpo no está acostumbrado a la seguridad. La seguridad no activa, regula. Y la regulación al inicio se siente rara. No huyas de la calma, obsérvala. Este es el momento decisivo. Si huyes cada vez que no hay intensidad, refuerzas el patrón. Si te quedas, observas y respiras. Tu sistema nervioso empieza a aprender algo nuevo. Puedo estar en calma, sin perder conexión. Ese aprendizaje cambia todo. La atracción empieza a transformarse, no a desaparecer. Un día notas algo distinto. Ya no te engancha tanto el misterio. La ambigüedad te cansa. La falta de claridad te apaga. Y, sin darte cuenta,
Empiezas a valorar cosas nuevas. Consistencia. Honestidad. Disponibilidad. Presencia real. No como ideales, sino como sensaciones corporales agradables. Eso es reprogramación. La importancia de sentirte segura contigo. Aquí hay algo crucial. Mientras busques seguridad en el otro, la indisponibilidad seguirá atrayendo. Pero cuando empiezas a construir seguridad interna, respetando tus límites, escuchando tu intuición, retirándote sin explicarte, eligiéndote incluso cuando duele, tu necesidad cambia. Y lo que ya no necesitas, pierde poder. El momento en que el patrón empieza a romperse, no es cuando dejas de amar, es cuando dejas de insistir. Cuando alguien no responde, no se involucra, no se compromete, y tú ya no intentas compensar. Ahí algo se cierra. No con drama, con claridad. La mujer que ya no negocia su sistema nervioso. Llega a un punto en el que decides: no voy a poner mi cuerpo en estrés. Por una conexión. Y esa decisión, aunque al inicio se sienta solitaria, es profundamente sanadora. Porque eliges paz. Por encima de validación. La atracción empieza a alinearse con tu evolución. Lo que te atrae cambia. Cuando tú cambias. No de inmediato. No mágicamente. Pero de forma irreversible. Porque ya no puedes ignorar lo que ahora sabes. Hay algo que empieza a cambiar cuando ya no huyes de la calma, cuando decides quedarte un poco más en ese espacio interno donde no hay sobresaltos, donde nadie desaparece de repente, donde no tienes que estar demostrando nada. Al principio, ese espacio se siente extraño, casi incómodo, porque tu sistema nervioso fue entrenado durante años para moverse en la tensión, en la espera, en la anticipación constante. La ausencia de conflicto puede sentirse como vacío, pero no lo es. Es silencio. Y el silencio, cuando no estás acostumbrada a él, puede dar miedo. Durante mucho tiempo confundiste conexión con intensidad. Pensaste que si algo no dolía un poco, si no te hacía dudar, si no te mantenía alerta, entonces no era real. Y eso no nació de la nada. Nació de experiencias tempranas en las que el amor no era un lugar de descanso, sino un lugar de adaptación. Aprendiste a leer el ambiente, a anticiparte, a ajustar tu forma de ser para no perder el vínculo. Eso te hizo sensible, empática, profunda. Pero también te enseñó a quedarte donde no eras plenamente recibida. Cuando una persona emocionalmente indisponible aparece, tu cuerpo reacciona antes que tu mente. Hay una activación inmediata, una sensación conocida que se enciende como un reflejo. No es amor, aunque se parezca. Es memoria emocional. Es tu sistema nervioso reconociendo un terreno que ya sabe habitar. Y como lo conoce, cree que puede manejarlo, que esta vez será distinto, que ahora sí habrá un final diferente. Pero el inconsciente no busca finales nuevos, busca resolver historias viejas. Y mientras no las vea con claridad, las repite. Por eso, incluso cuando entiendes el patrón, la atracción no desaparece de inmediato. Porque no está sostenida solo por pensamientos, sino por sensaciones corporales profundas. Sensaciones que durante años te dijeron: esto es amar. El problema es que amar desde la herida siempre exige esfuerzo, siempre pide paciencia infinita, siempre te coloca en un lugar de espera. Y llega un punto, inevitable, en el que el cuerpo se cansa. Ya no quiere adrenalina. Ya no quiere promesas vagas. Ya no quiere silencios que duelen más que las palabras. Ese cansancio no es derrota. Es evolución. Es tu psique diciendo que ya no necesita probar su valor a través del rechazo. Que ya no necesita ganarse el amor. Que ya no necesita demostrar que puede sostener lo insostenible. Y cuando ese mensaje empieza a calar, ocurre algo muy sutil pero decisivo: la atracción comienza a cambiar de forma. No desaparece de un día para otro, pero pierde fuerza. Pierde urgencia. Pierde control. Empiezas a notar que ciertas actitudes que antes te enganchaban ahora te generan distancia. La ambigüedad ya no te intriga, te incomoda. El misterio ya no te seduce, te agota. El silencio ya no te provoca ansiedad, te revela falta de interés.
Y esta vez no intentas explicarlo, no lo justificas, no buscas razones ocultas. Simplemente lo ves. Y al verlo, algo se ordena dentro de ti. Al mismo tiempo, la disponibilidad emocional empieza a sentirse distinta. No necesariamente emocionante al inicio, pero sí estable. Hay menos subidas y bajadas, menos fantasía, menos drama interno. Y tu cuerpo, que estaba acostumbrado a vivir en alerta, necesita tiempo para adaptarse a esa nueva frecuencia. Por eso al principio puedes sentir dudas, incluso ganas de huir. No porque no haya conexión, sino porque tu sistema nervioso está aprendiendo un idioma nuevo, el de la seguridad. Si no escapas en ese punto, si te permites permanecer, respirar y observar sin forzarte a sentir algo específico, algo empieza a reprogramarse. El cuerpo aprende que puede estar en calma sin perder vínculo. Que no necesita sufrir para amar. Que no tiene que estar siempre alerta para ser elegida. Y ese aprendizaje es profundo. No es intelectual. Es corporal. Es silencioso. Pero es irreversible. Poco a poco, la idea de tener que esforzarte para que alguien se quede empieza a resultarte extraña. Ya no te nace perseguir, explicar, convencer. Si alguien no aparece con claridad, no lo tomas como un desafío. Lo tomas como información. Y esa diferencia cambia completamente tu experiencia emocional. Porque ahora no te mides por la respuesta del otro. Te mides por cómo te sientes contigo cuando estás ahí. Y en ese proceso aparece algo nuevo, la capacidad de retirarte sin culpa. Sin rabia. Sin discursos internos interminables. Te vas no porque no te importe, sino porque te importas más. Te vas porque reconoces que tu paz no es negociable. Y cuando haces eso una vez, el sistema nervioso registra algo esencial: puedo elegir sin perderme. A partir de ahí, ya no hay vuelta atrás. La atracción hacia personas emocionalmente indisponibles empieza a desvanecerse no porque te prohíbas sentir, sino porque ya no necesitas ese tipo de estímulo para sentirte viva. Tu vida emocional se vuelve más interna, más estable, más auténtica. Y lo que antes parecía pasión, ahora se revela como ansiedad. Lo que antes parecía amor, ahora se reconoce como apego. Y lo que antes parecía aburrido, comienza a sentirse como hogar. No estás dejando de amar. Estás aprendiendo a amar sin perderte. Estás saliendo de la repetición inconsciente y entrando en la elección consciente. Y aunque al inicio ese camino se sienta solitario, en realidad es el primer espacio real donde puedes encontrarte contigo misma sin distracciones, sin máscaras, sin urgencias. Y ahí, sin darte cuenta, el patrón empieza a romperse desde la raíz. Hay un momento, casi imperceptible, en el que empiezas a darte cuenta de que ya no reaccionas igual. No es que no sientas. Sientes, pero de otra manera. Antes, cualquier señal ambigua podía ocupar tu mente durante horas. Un mensaje tardío, una respuesta fría, una ausencia inexplicable. Todo eso activaba una cadena interna de preguntas, suposiciones y explicaciones. Ahora no. Ahora lo notas, lo registras y sigues. No porque no importe, sino porque ya no te gobierna. Este cambio no ocurre porque te vuelvas indiferente, sino porque dejaste de poner tu valor en manos de alguien que no sabe sostenerlo. Cuando una persona no está emocionalmente presente, ya no lo interpretas como un reto personal. No te preguntas qué hiciste mal, qué podrías hacer mejor, qué tendrías que cambiar. Simplemente ves la realidad tal como es. Y esa claridad, aunque al principio duele, también libera. Empiezas a notar que tu energía se conserva. Ya no se dispersa en intentos, en explicaciones internas, en esperas silenciosas. Hay más espacio dentro de ti. Espacio para pensar con claridad, para sentir sin ansiedad, para escucharte. Ese espacio es nuevo, y por eso a veces se siente vacío. Pero no es un vacío de carencia, es un vacío de limpieza. Es el lugar que queda cuando dejas de cargar lo que no te corresponde. A medida que ese espacio se asienta, tu cuerpo también cambia. Duermes distinto. Respiras distinto. Tu pecho ya no está constantemente apretado. Tu mente ya no necesita estar revisando señales. Hay una sensación de suelo firme, aunque todavía no sepas exactamente hacia dónde vas. Y eso es importante, no necesitas saberlo todo para estar bien.
Antes sí. Ahora no. También empiezas a notar algo en tus vínculos. Ya no te adaptas automáticamente. Ya no dices que sí cuando quieres decir que no. Ya no suavizas tus palabras para no incomodar. Hablas desde un lugar más honesto, más directo, más sereno. Y esto genera reacciones. Algunas personas se acercan más. Otras se alejan. Y por primera vez, eso no te desarma. Lo aceptas como parte natural del proceso de ser tú. La atracción cambia cuando dejas de buscar intensidad para sentirte viva. Cuando tu vida interna empieza a tener sentido por sí sola, la necesidad de estímulos externos pierde fuerza. Ya no necesitas que alguien te haga sentir especial, porque empiezas a sentirte suficiente en tu propia presencia. Y desde ahí, cualquier conexión que llegue tiene que sumar, no compensar. Hay algo profundamente transformador en darte cuenta de que no tienes que ganarte el amor. Que no tienes que demostrar tu valor. Que no tienes que sostener lo que el otro no puede sostener por sí mismo. Ese entendimiento no llega como una idea, llega como una sensación de descanso. Como si finalmente pudieras soltar una carga que llevabas sin darte cuenta. Y en ese descanso aparece una nueva forma de elegir. No desde la urgencia. No desde el miedo a perder. Sino desde la coherencia interna. Empiezas a preguntarte cómo te sientes cuando estás con alguien, no cuánto te gusta. Si hay paz, no si hay chispa. Si hay presencia, no si hay promesas. Y esas preguntas, tan simples, cambian completamente tu experiencia emocional. También cambia tu relación con la soledad. Antes podía sentirse como un fracaso, como una señal de que algo faltaba. Ahora se siente como un espacio legítimo. Un lugar donde no tienes que demostrar nada, donde no tienes que adaptarte, donde puedes escucharte sin interrupciones. Ya no es castigo. Es elección. Y esa diferencia es enorme. Con el tiempo, notas que ya no te enganchas con personas que no saben estar. No porque sea superior, sino porque tu cuerpo ya no responde igual. La tensión no se enciende. La expectativa no se activa. El interés se apaga antes de convertirse en ansiedad. Y cuando eso ocurre, no hay lucha interna. Hay aceptación. No estás perdiendo la capacidad de amar. Estás afinándola. Estás aprendiendo a amar desde un lugar más entero, más consciente, más alineado contigo. Y ese aprendizaje no se anuncia, no se presume, no se explica. Se vive. Se siente. Se encarna. Y aunque el camino siga, aunque todavía haya dudas, ajustes y momentos de incomodidad, hay algo que ya sabes con certeza. No quieres volver a relacionarte desde la espera, desde la confusión, desde el esfuerzo constante. Has probado la calma, y aunque al principio fue extraña, ahora reconoces su valor. Y desde ahí, sigues avanzando. Llega un punto en el que puedes nombrarlo sin miedo, el patrón. Ya no como una condena, ni como una etiqueta, sino como algo que finalmente ves con claridad. Y cuando un patrón se vuelve visible, deja de operar desde las sombras. Ya no dirige tus decisiones de forma automática. Ahora puedes observarlo en acción. Empiezas a reconocer el patrón en los primeros gestos, no al final. En la falta de coherencia inicial. En la dificultad para sostener conversaciones profundas. En la evasión emocional disfrazada de independencia. En la cercanía que aparece y desaparece sin explicación. Antes necesitabas tiempo para darte cuenta. Ahora lo ves casi de inmediato. Y no porque te hayas vuelto desconfiada, sino porque tu conciencia está más afinada. Este es un cambio radical, ya no esperas a que el patrón se complete para validarte. Antes necesitabas llegar al dolor para confirmar que algo no estaba bien. Ahora no. Ahora te basta con sentir una leve desalineación interna. Una pequeña incomodidad. Esto no me calma. Y eso es suficiente para detenerte. El patrón, cuando se repite durante años, crea una identidad silenciosa. Te acostumbras a verte como la que espera, la que entiende, la que sostiene. Y salir de ese lugar no es solo dejar de elegir a cierto tipo de personas, es dejar de verte a ti misma desde ese rol. Por eso al inicio hay una sensación de vacío. Porque no solo estás soltando vínculos, estás soltando una versión de ti que sabía cómo sobrevivir ahí. El inconsciente se resiste no porque quiera sabotearte,
sino porque no conoce otra forma. El patrón era familiar. Tenía estructura. Tenía reglas implícitas. Sabías qué hacer, aunque doliera. Salir de ahí implica entrar en territorio nuevo. Y lo nuevo, aunque sea más sano, genera incertidumbre. Aquí es donde muchas personas retroceden. No porque quieran volver al sufrimiento, sino porque el patrón les ofrecía una identidad conocida. Al menos sabían quién eran dentro de él. Pero tú ya no puedes fingir que no lo ves. Y cuando algo se ve con claridad, sostenerlo se vuelve imposible. Empiezas a notar cómo el patrón intentará reaparecer de formas más sutiles. Ya no tan evidentes. Personas un poco más presentes, pero aún evasivas. Un poco más interesadas, pero aún inconsistentes. El patrón no desaparece de golpe, se transforma. Se vuelve más refinado. Y ahí es donde tu discernimiento se vuelve clave. La diferencia ahora es que ya no te preguntas si puedes manejarlo. Te preguntas si quieres vivir así. Y esa pregunta cambia completamente el resultado. Porque ya no se trata de capacidad, sino de elección. Tú siempre fuiste capaz de sostener. Lo nuevo es que ya no estás dispuesta a hacerlo a costa de ti. El patrón también se manifiesta en tu diálogo interno. En la tendencia a justificar al otro. En la inclinación a minimizar lo que sientes. En la voz que dice tal vez estoy exagerando. Pero ahora esa voz no es la única. Hay otra, más firme, más tranquila, que dice esto no me hace bien. Y por primera vez, le das más peso a esa voz. Romper el patrón no significa que nunca más te sientas atraída por alguien emocionalmente indisponible. Significa que esa atracción ya no tiene poder de decisión. Puede aparecer, pero no gobierna. La reconoces, la observas y no actúas desde ahí. Y eso, aunque parezca pequeño, es una transformación profunda. El patrón pierde fuerza cada vez que eliges coherencia sobre intensidad. Cada vez que te retiras sin drama. Cada vez que no explicas de más. Cada vez que te quedas contigo en lugar de perseguir. No hay un momento exacto en el que puedas decir ya no existe. Hay una acumulación de decisiones distintas que lo debilitan hasta que deja de definir tu vida. Y cuando miras atrás, no con culpa sino con comprensión, entiendes algo esencial: el patrón no apareció para castigarte. Apareció para enseñarte algo sobre tu forma de amar, sobre tus límites, sobre tu relación contigo misma. Y ahora que el aprendizaje está integrado, ya no necesita repetirse con la misma intensidad. Sigues avanzando, no desde la urgencia de cambiar, sino desde la calma de saber que ya no estás atrapada en automático. Ahora eliges. Ahora ves. Ahora sabes. Cuando el patrón se vuelve consciente, no desaparece de inmediato. Cambia su forma de presentarse. Ya no llega como un golpe evidente, llega como una duda sutil. Como una pequeña concesión interna. Como una voz que dice, esta vez es distinto, no es tan grave, tal vez ahora sí. Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo interno, porque ya no estás luchando contra algo externo, sino contra la parte de ti que aprendió a sobrevivir dentro de ese patrón. Esa parte no es tu enemiga. Fue una aliada durante mucho tiempo. Te ayudó a adaptarte, a no perder vínculos importantes, a sostener conexiones cuando no había otra opción. El problema es que sigue operando incluso cuando ya no la necesitas. Y soltarla no es violento, es gradual. Es un proceso de integración, no de rechazo. Empiezas a notar que el patrón no solo vive en las personas que eliges, sino en cómo te posicionas. En cuanto toleras antes de hablar. En cuanto te callas para no incomodar. En cuánta claridad estás dispuesta a pedir. En cuántas veces justificas lo que no se siente bien. El patrón no es solo una elección externa, es una dinámica interna profundamente arraigada. Y aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora: mientras más consciente eres, menos puedes engañarte. Antes podías sostener ilusiones durante meses, incluso años. Ahora no. Algo dentro de ti se incomoda rápidamente. No puedes ignorarlo. No puedes anestesiarlo. Esa incomodidad no es ansiedad, es alineación. Es tu psique avisándote que algo no encaja con la mujer que te estás convirtiendo. Este es uno de los momentos más solitarios del proceso.
Porque ya no encajas del todo con quienes operan desde la confusión emocional, pero tampoco has construido todavía vínculos plenamente alineados. Estás en transición. Y la transición se siente como tierra de nadie. No hay drama, pero tampoco hay euforia. Hay silencio. Y ese silencio puede ser confrontante. En ese espacio, el patrón intenta seducirte de nuevo. No desde el dolor, sino desde la nostalgia. Te recuerda momentos intensos, conexiones profundas, sensaciones conocidas. Te susurra que quizá estabas exagerando, que tal vez no era tan malo, que podrías manejarlo mejor ahora. Y es ahí donde tu conciencia se pone a prueba. Porque ahora sabes que manejarlo mejor no es el objetivo. El objetivo es no tener que manejarlo en absoluto. Empiezas a entender que el patrón se sostiene mientras creas que el amor debe doler un poco, que debe costar, que debe probarse. Cuando esa creencia empieza a desmoronarse, el patrón pierde su fundamento. Ya no tiene dónde apoyarse. Porque tú ya no estás dispuesta a pagar con tu paz para sentirte elegida. También empiezas a notar que el patrón tenía una función, te mantenía enfocada en el otro, no en ti. Mientras estabas intentando entender, sostener o cambiar a alguien, no tenías que mirarte demasiado. No tenías que preguntarte qué querías realmente, qué necesitabas, qué te daba miedo enfrentar sola. El patrón era una distracción emocional constante. Cuando esa distracción se disuelve, aparece el encuentro contigo misma. Y ese encuentro no siempre es cómodo. Porque te das cuenta de cuánto te habías postergado, de cuántas decisiones tomaste desde el miedo a perder, de cuántas veces no te escuchaste. No para castigarte, sino para comprenderte. Y la comprensión profunda siempre transforma. Empiezas a construir una relación distinta contigo. Te hablas de otra manera. Te tratas con más respeto. Te das permiso de retirarte sin explicaciones interminables. De decir que no sin justificarte. De querer lo que quieres sin sentir culpa. Estas pequeñas acciones, repetidas en el tiempo, reescriben el patrón desde dentro. El patrón empieza a debilitarse cuando tu sistema interno entiende que ya no necesita sacrificarte para pertenecer. Que puedes ser tú sin perder el vínculo correcto. Que no todo alejamiento es una pérdida. Algunos son liberaciones. Y esa comprensión no llega como una revelación dramática, llega como una certeza tranquila. Poco a poco, te das cuenta de que ya no tienes ganas de perseguir. No porque te hayas vuelto orgullosa, sino porque ya no te nace. La motivación desaparece. El impulso se apaga. Y cuando eso ocurre, no hay lucha. Hay claridad. Hay una sensación de esto ya no es para mí. Y ahí, sin grandes anuncios, sin rupturas explosivas, sin decisiones radicales, el patrón empieza a dejar de dirigir tu vida. No porque lo destruiste, sino porque lo superaste. Porque ya no vibra con quien eres ahora. Porque cumplió su función y ya no necesita repetirse con la misma fuerza. Sigues avanzando, más consciente, más entera, más conectada contigo. Y aunque el camino continúa, hay algo que ya cambió para siempre. Ahora sabes reconocer cuando una conexión nace desde la carencia y cuando desde la presencia. Y ese conocimiento, una vez integrado, no se pierde. A medida que avanzas, empiezas a notar algo que antes pasaba desapercibido. El patrón no solo influía en a quien elegías, sino en cómo medías tu propio valor dentro del vínculo. Había una parte de ti que se activaba solo cuando sentía que tenía que ganarse el lugar, cuando debía esforzarse, esperar, adaptarse, leer entre líneas. Esa activación se confundía con conexión, con intensidad, con amor. Pero en realidad era tu sistema nervioso entrando en alerta, no tu corazón entrando en calma. Cuando una persona emocionalmente indisponible aparecía, tu energía se organizaba alrededor de ella. Te volvías más perceptiva, más pendiente, más intuitiva. No porque fueras así por naturaleza, sino porque estabas intentando anticipar la ausencia. Y eso te hacía sentir viva, necesaria, implicada. El problema es que esa versión tuya solo existía en contextos donde algo faltaba. Ahora, cuando esa dinámica empieza a perder fuerza, aparece una sensación extraña, el vacío. No el vacío de la pérdida, sino el vacío de no tener que reaccionar constantemente. De no tener que descifrar señales. De no tener que adaptarte.
Y ese vacío puede confundirse con aburrimiento, con falta de química, con no pasa nada. Pero en realidad es estabilidad emocional, algo que tu sistema no aprendió a reconocer como seguro. Aquí el patrón intenta una última jugada, hacerte creer que la calma es ausencia de deseo. Que si no hay montaña rusa, no hay amor. Que si no hay incertidumbre, no hay profundidad. Y desmontar esa creencia toma tiempo, porque no es solo mental, es corporal. Tu cuerpo aprendió a asociar amor con tensión. Y ahora tiene que reaprender. Empiezas a observar que cuando alguien está disponible, presente, claro, algo en ti se relaja, pero también se desorienta. No sabe qué hacer. No sabe cómo vincularse sin esfuerzo. No sabe cómo existir sin estar en guardia. Y esa desorientación no significa que algo esté mal, significa que estás aprendiendo una forma nueva de estar en relación. Este es un punto crucial. Porque muchas personas regresan al patrón justo aquí. No por debilidad, sino por familiaridad. Lo conocido se siente seguro, aunque duela. Lo nuevo se siente incierto, aunque sea sano. Y elegir distinto implica atravesar esa incomodidad sin huir. Poco a poco, empiezas a darte cuenta de que el patrón no solo se activaba con personas indisponibles, sino también con tu propia indisponibilidad hacia ti. Cada vez que ignorabas una necesidad, cada vez que minimizabas una emoción, cada vez que te exigías aguantar más de lo que podías, estabas reproduciendo internamente la misma dinámica. El afuera solo la reflejaba. Y aquí ocurre un giro importante, dejas de preguntarte ¿por qué me atraen estas personas? Y empiezas a preguntarte ¿qué parte de mí se activa con esta energía? Esa pregunta cambia todo. Porque ya no te posiciona como víctima del destino emocional, sino como participante consciente de tu proceso. Empiezas a notar que el patrón se debilita cuando eliges quedarte contigo en momentos donde antes te habrías abandonado. Cuando sientes soledad y no corres a llenarla. Cuando sientes deseo de conexión y no lo negocias con tu dignidad. Cuando sientes incomodidad y no la tapas con excusas. Cada vez que haces eso, algo profundo se reordena. Tu identidad también cambia. Ya no te defines por cuánto amas, cuánto entregas, cuánto soportas. Empiezas a definirte por cuánto te respetas, cuánto te escuchas, cuánto te sostienes. Y esa redefinición no es ruidosa, es silenciosa. Pero transforma por completo el tipo de personas que pueden permanecer cerca de ti. El patrón empieza a perder fuerza porque ya no encuentra el mismo terreno fértil. Antes se alimentaba de tu esperanza, de tu capacidad infinita de comprender, de tu disposición a esperar. Ahora se encuentra con límites claros, con presencia interna, con una mujer que no necesita convencer a nadie de su valor. Y aunque todavía aparezcan dudas, nostalgias, recuerdos idealizados, ya no tienen el mismo poder. Porque ahora sabes algo que antes no sabías, no todo lo que te movía era amor. Algunas cosas eran heridas buscando resolución. Y distinguir eso no te endurece, te libera. Sigues caminando, no desde la urgencia, sino desde la elección. No desde la carencia, sino desde la conciencia. Y aunque el proceso continúa, hay algo que ya no vuelve atrás, tu capacidad de verte con honestidad, de sostenerte con compasión y de elegir vínculos que no te exijan desaparecer para existir. Con el tiempo empiezas a notar algo que antes parecía invisible. El patrón no solo te llevaba hacia personas emocionalmente indisponibles, también te enseñó a desconectarte de tu propia disponibilidad emocional. Te acostumbraste a sentir mucho, pero a expresarte poco. A comprender todo, pero a pedir casi nada. A amar profundo, pero a mostrarlo solo cuando no corrías el riesgo de ser verdaderamente vista. Porque cuando alguien estaba ausente, distante o ambiguo, tú podías proyectar. Podías imaginar. Podías amar sin exponerte del todo. No había un espejo claro que te devolviera tu propia vulnerabilidad. Y eso, aunque doloroso, se sentía controlable. El verdadero miedo nunca fue el abandono, fue la posibilidad de ser plenamente elegida y tener que sostener esa intimidad sin máscaras. Aquí el patrón se revela con más claridad. No se trata solo de a quién eliges, sino de cuánto te permites existir dentro del vínculo. Las personas emocionalmente indisponibles te ofrecían un espacio donde podías amar desde la distancia, sin el riesgo de ser tocada en lo más profundo. Amar sin ser completamente conocida.
Estar sin estar. Sentir sin entregarte del todo. Cuando comienzas a permitirte vínculos más presentes, algo se sacude por dentro. Aparece el vértigo. Ya no hay excusas, ya no hay juegos, ya no hay interpretaciones. Hay claridad. Y la claridad exige presencia. Exige coherencia. Exige responsabilidad emocional. Y eso puede resultar más intimidante que la ausencia. Empiezas a descubrir que parte de tu atracción venía del desafío. De intentar abrir lo que estaba cerrado. De creer que si lograbas que alguien emocionalmente inaccesible se quedara, eso confirmaría tu valor. No era ego. Era una herida antigua que buscaba reparación. Si logro que me elijan, entonces soy suficiente. Pero la reparación nunca llegó porque ese escenario estaba diseñado para que nunca fuera suficiente. Y poco a poco, al darte cuenta de esto, algo se rompe. No de forma dramática, sino silenciosa. Se rompe la fantasía. Se rompe la espera. Se rompe la esperanza puesta en quien no puede o no quiere amar. Y duele. Porque soltar no solo implica dejar a una persona, implica dejar la versión de ti que creía que tenía que esforzarse para ser amada. Implica despedirte de la narrativa donde el amor siempre era algo que se ganaba, no algo que se recibía. A partir de aquí, la transformación no es inmediata, pero es irreversible. Empiezas a escuchar tu cuerpo. Notas que cuando alguien es inconsistente, tu energía se tensa. Que cuando alguien es claro, tu respiración se amplía. Que cuando alguien juega con la cercanía, tu sistema se agota. Y por primera vez, eliges hacerle caso a esas señales. Ya no justificas ausencias. Ya no romantizas el silencio. Ya no conviertes la confusión en misterio. Ya no traduces la indiferencia como profundidad. Empiezas a entender que el amor sano no se siente como ansiedad constante. No te mantiene en vilo. No te obliga a dudar de ti. No te pide que te reduzcas. No te hace competir por un lugar. El amor que transforma no se persigue, se construye desde la reciprocidad. Y aquí ocurre algo importante. Tu identidad emocional deja de girar alrededor del otro y comienza a centrarse en ti. Ya no mides tu valor por la respuesta ajena. Lo mides por tu capacidad de permanecer fiel a lo que sientes, a lo que necesitas, a lo que mereces. Empiezas a experimentar una nueva forma de deseo. No el deseo que nace de la falta, sino el que surge del encuentro. No el deseo que busca llenar un vacío, sino el que elige compartir desde la plenitud. Y ese deseo es más tranquilo, más profundo, menos urgente, pero infinitamente más real. El patrón sigue ahí, porque nada desaparece de un día para otro. Pero ya no gobierna. Ahora lo ves venir. Reconoces sus señales. Sientes cuando intenta llevarte de vuelta a lo conocido. Y en lugar de castigarte, te sostienes. Te eliges. Te quedas. Y en ese quedarse contigo, algo fundamental se restablece, tu dignidad emocional. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas salvar a nadie. Ya no necesitas esperar a que alguien cambie. Porque entendiste que el amor que duele de esa manera no es amor, es repetición. Sigues avanzando, no hacia alguien, sino hacia ti. Y en ese movimiento interno, el tipo de vínculo que puede entrar en tu vida cambia por completo. Porque ya no estás buscando intensidad para sentirte viva, estás buscando presencia para sentirte en paz. Y esa paz, aunque al principio se sienta extraña, termina revelándose como lo que siempre fue, el hogar que nunca te enseñaron a habitar. Conforme avanzas en este proceso, aparece una comprensión que no llega desde la mente, sino desde la experiencia. No te atraían esas personas por lo que eran, sino por lo que activaban en ti. Activaban tu capacidad de sentir intensamente, de entregarte, de leer entre líneas, de sostener la incertidumbre. Durante mucho tiempo confundiste esa activación con amor, cuando en realidad era una forma de supervivencia emocional que aprendiste muy temprano. En algún punto de tu historia, amar significó adaptarte. Escuchar más de lo que hablabas. Esperar más de lo que recibías. Cuidar más de lo que te cuidaban. Y ese aprendizaje quedó grabado en tu cuerpo como una verdad silenciosa. Para que me quieran, debo esforzarme. Para que no se vayan, debo comprender. Para que se queden, debo ser paciente. Así,
Cuando una persona emocionalmente indisponible aparecía, algo dentro de ti reconocía ese escenario. No porque fuera sano, sino porque era familiar. Sabías moverte ahí. Sabías amar ahí. Sabías desaparecer un poco sin dejar de estar. Y esa habilidad, que una vez te protegió, ahora te mantenía atrapada. Empiezas a notar que tu atracción no estaba puesta en la persona, sino en la posibilidad de reparación. En la fantasía de que esta vez sería distinto. De que si lograbas que alguien distante se quedara, algo en tu historia quedaría sanado. Pero esa fantasía te colocaba siempre en el mismo lugar, esperando que el otro cambie mientras tú te postergabas. Y llega un momento en que el cansancio supera a la esperanza. No de golpe, sino por acumulación. Cansancio de justificar silencios. Cansancio de interpretar migajas. Cansancio de sentir mucho y recibir poco. Cansancio de sostener vínculos que te exigían fuerza, pero no te ofrecían refugio. Ese cansancio es una señal de evolución. No es debilidad. Es tu alma diciéndote que ya aprendió lo que tenía que aprender ahí. Que ya no necesita repetir esa experiencia para entender su valor. Que ya no quiere seguir probándose a sí misma a través de la ausencia del otro. A partir de aquí, el cambio es sutil pero profundo. Empiezas a detenerte antes de engancharte. A observar cómo alguien se vincula, no cómo te hace sentir en los primeros momentos. A prestar atención a la coherencia, no a la intensidad. A valorar la claridad, no el misterio. Y esto no te vuelve fría, te vuelve consciente. Tu sistema interno comienza a reorganizarse. Lo que antes te generaba adrenalina ahora te genera alerta. Lo que antes te parecía aburrido ahora se siente estable. Lo que antes te atrapaba ahora te agota. Y aunque parte de ti extraña la antigua intensidad, otra parte respira aliviada. Empiezas a darte permiso para sentir sin urgencia. Para vincularte sin perderte. Para amar sin desaparecer. Para decir lo que necesitas sin miedo a que eso ahuyente al otro. Y descubres algo importante: quien se va cuando expresas tus necesidades nunca estuvo realmente disponible para ti. Aquí el vínculo deja de ser una prueba y se convierte en un espacio compartido. Ya no entras para demostrar nada. Entras para ver si hay reciprocidad. Si hay presencia. Si hay responsabilidad emocional. Y si no la hay, no te quedas esperando. Te retiras con dignidad, no con resentimiento. Este es uno de los cambios más grandes. Ya no interpretas la retirada como fracaso, sino como cuidado. Cuidarte deja de sentirse egoísta y comienza a sentirse natural. Entiendes que no todo vínculo merece tu profundidad. Que no todas las personas pueden sostener lo que tú eres. Y eso no te hace menos, te hace selectiva. A medida que esta conciencia se afianza, también cambia tu relación contigo. Empiezas a tratarte con la misma paciencia que antes reservabas para otros. Te escuchas. Te das espacio. Te sostienes en la incomodidad sin abandonarte. Y esa autopresencia reconfigura todo tu campo emocional. Ya no buscas que alguien te complete, porque dejaste de sentirte incompleta. Ya no persigues atención, porque aprendiste a habitarte. Ya no toleras la ambigüedad como norma, porque descubriste el valor de la claridad. Y aunque el camino continúa, hay algo que ya no vuelve atrás: tu conciencia. Sabes lo que te hace daño. Sabes lo que te expande. Sabes lo que no estás dispuesta a negociar. Y esa lucidez, una vez adquirida, no se pierde. Sigues caminando, no hacia el otro, sino hacia una forma más honesta de amar. Un amor que no se construye desde la carencia, sino desde la elección. Un amor donde no tienes que reducirte para encajar. Un amor donde puedes ser profundamente tú, sin miedo a ser abandonada por ello. Con el tiempo, empiezas a reconocer que lo más difícil no fue soltar a esas personas, sino soltar la versión de ti que vivía esperando. Esperando mensajes, gestos, cambios, promesas implícitas. Esa espera se había vuelto una forma de identidad. Mientras esperabas, sentías que estabas amando. Mientras aguardabas, sentías que estabas comprometida. Pero en realidad, estabas suspendiendo tu vida emocional a la disponibilidad de otro. Y cuando esa espera se rompe, aparece el duelo. No solo por la persona, sino por el tiempo invertido, por las ilusiones construidas,
por la energía entregada. Ese duelo no siempre se reconoce como tal. A veces se disfraza de confusión, de nostalgia, de dudas repentinas. Pero es un duelo real, estás despidiéndote de una forma de vincularte que ya no puedes sostener. En ese proceso, empiezas a verte con más honestidad. No para juzgarte, sino para comprenderte. Te das cuenta de cuántas veces te convenciste de que no era para tanto, de que así es el amor, de que todas las relaciones son difíciles. Y poco a poco entiendes que esas frases no eran verdades, eran mecanismos para no enfrentar la soledad que temías. Porque la soledad que más miedo daba no era estar sin alguien, sino estar contigo sin distracciones. Estar frente a tus emociones sin un vínculo que las absorbiera. Estar presente contigo sin alguien que desviara tu atención. Y cuando por fin te permites esa soledad, algo inesperado ocurre, no te destruye, te revela. Empiezas a escucharte de una manera nueva. Descubres deseos que no estaban relacionados con nadie más. Necesidades que no giran alrededor de un vínculo. Sueños que no dependen de ser compartidos para tener valor. Y esa reconexión contigo va llenando el espacio que antes ocupaba la espera. Aquí se produce un cambio silencioso pero definitivo. Ya no buscas conexión para escapar de ti, sino para compartirte. Ya no entras en vínculos para sentirte suficiente, sino porque ya lo eres. Ya no eliges desde el miedo a perder, sino desde el deseo de construir. Empiezas a notar que cuando alguien no está disponible, algo en ti ya no se engancha. No porque no sientas atracción, sino porque reconoces el costo. Y por primera vez, ese costo pesa más que la fantasía. Te preguntas, ¿qué parte de mí tendría que sacrificar para quedarme aquí? Y si la respuesta es tu paz, tu claridad o tu dignidad emocional, sabes que no es el lugar. Esto no te vuelve insensible. Sigues sintiendo profundamente. Pero ahora tus emociones no te gobiernan, te informan. No te arrastran, te orientan. Has aprendido a leerlas sin obedecerlas ciegamente. Y esa capacidad marca una diferencia enorme en cómo te vinculas. Tu forma de amar se vuelve más lenta, más consciente, más presente. Ya no te entregas de golpe. Observas. Escuchas. Percibes. Permites que el tiempo revele lo que las palabras no dicen. Y en ese ritmo, descubres que el amor auténtico no se acelera, se sostiene. También empiezas a tolerar mejor la incomodidad inicial de los vínculos sanos. Esa sensación de no estar en alerta constante. De no tener que descifrar. De no vivir en expectativa. Al principio puede sentirse extraña, incluso vacía. Pero poco a poco, se convierte en un descanso. En un espacio donde puedes ser tú sin esfuerzo. Y algo más cambia, tu conversación interna. Dejas de preguntarte qué hiciste mal, porque no fue suficiente, qué te faltó dar. Empiezas a preguntarte qué necesitas, qué te hace bien, qué tipo de vínculo honra tu sensibilidad. Esa reorientación interna es una forma profunda de autocuidado. Sigues avanzando, no sin dudas, no sin momentos de nostalgia, pero con una claridad que antes no tenías. Sabes que no quieres volver a relaciones donde tienes que reducirte, callarte o esperar indefinidamente. Sabes que tu capacidad de amar merece un espacio donde pueda expresarse sin miedo. Y aunque el camino continúa desplegándose, hay algo que ya se ha transformado en ti. Tu relación con el amor dejó de ser una lucha y empezó a ser una elección consciente. Una elección que nace de la presencia, no de la carencia. Una elección que te incluye, no que te borra. Sigues caminando, más anclada en ti, más clara en lo que das y en lo que esperas recibir. Y en ese anclaje, se va gestando una forma distinta de encuentro, una que no se construye desde la herida, sino desde la verdad de quien ya aprendió a quedarse consigo misma. Y al llegar aquí, hay algo que ya no puede negarse, no eres la misma persona que empezó este recorrido. Algo dentro de ti se ha ordenado. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes mirarte con más verdad. Comprendiste que el amor no debería exigirte abandono personal, ni silencios forzados, ni esperas interminables. Comprendiste que tu sensibilidad no es una debilidad, sino una capacidad profunda de conexión que merece reciprocidad. Ya no te atrae lo que te hiere de forma constante. Ya no te seduce lo que te mantiene en duda.
Ya no te quedas donde tienes que explicarte para ser comprendida. Has aprendido que el vínculo que más transforma no es el que te consume, sino el que te sostiene. Y esa comprensión marca un antes y un después. Este proceso no te volvió dura, te volvió clara. No te cerró el corazón, te lo devolvió. No te quitó la capacidad de amar, te enseñó a hacerlo sin perderte. Ahora sabes que elegir distinto no es traicionar tu historia, es honrar todo lo que atravesaste para llegar hasta aquí. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo de lo que leíste te nombró, te explicó o te acompañó, es porque este espacio está hecho para eso, para mirar hacia adentro, comprenderte y seguir creciendo. Suscríbete al canal para seguir profundizando en estos temas, porque aquí no solo hablamos de relaciones, hablamos de conciencia, de sanación emocional y de transformación interior. Cada suscripción es una forma de seguir este camino juntas.